Durante el rodaje de Blade Trinity, algo impensable estaba sucediendo. El protagonista se negaba a salir de su tráiler, insultaba a sus compañeros y solo se comunicaba con el director a través de notas adhesivas firmadas como su personaje. El rodaje se había convertido en un campo de batalla y la franquicia que había salvado a Marvel estaba a punto de autodestruirse desde adentro. Para entender el desastre, necesitamos entender lo que estaba en juego. A finales de los 90s, Marvel estaba casi en bancarrota. Habían vendido los derechos de sus personajes más importantes. Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, todos estaban en manos de otros estudios. Entonces llegó Blade, una apuesta desesperada con un personaje que nadie conocía, protagonizada por un actor de acción en un género que Hollywood consideraba muerto, las películas de superhéroes. Y funcionó. Blade no fue solo un éxito, fue la película que demostró que Marvel podía sobrevivir, que los superhéroes podían ser adultos violentos. ¡Cool! Sin Blade, probablemente no existiría el MCU como lo conocemos. Y había una razón por la que Blade funcionó. Wesley Snipes no era solo el actor perfecto para el papel, era Blade. Su presencia, su físico, su intensidad. Snipes entrenaba artes marciales, diseñó gran parte de las coreografías de pelea y estaba obsesionado con cada detalle del personaje. Para muchos actores, un personaje es un trabajo. Para Snipes, Blade no era un papel, era una identidad. Se involucraba en todo, el vestuario, el tono, las decisiones creativas. Quería control total, y esa obsesión, esa conexión profunda con el personaje, eventualmente se convertiría en su mayor problema. Ahora entra el otro protagonista de esta historia, David Goyer, guionista de las 3 películas de Blade, el hombre que había creado el Blade cinematográfico desde cero, y después de 2 películas escribiendo para otros directores, Goyer quería más, quería dirigir, y New Line Cinema le dio la oportunidad con Blade Trinity. En papel tenía sentido, Goyer conocía el universo mejor que nadie, pero había un problema que nadie anticipó. Snipes también creía ser el dueño de Blade. 2 hombres, 2 egos, ambos convencidos de que Blade les pertenecía, y ahora uno iba a dirigir al otro. Era una bomba de tiempo. El primer día de rodaje, antes de que se filmara una sola escena, Wesley Snipes recibió una noticia devastadora. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos había congelado sus cuentas. Le debía millones al gobierno. Snipes llegó al set furioso, estresado, paranoico, y desde ese momento la relación con Goyer y el equipo nunca se recuperó. El primer día de rodaje, el ambiente ya estaba envenenado. El desastre no fue repentino, fue inevitable desde el minuto 1. Al principio eran solo roces. Snipes cuestionaba cada decisión de Goyer. Las discusiones eran constantes. Snipes sentía que su personaje estaba siendo diluido, que los nuevos personajes le estaban robando protagonismo. Y tenía razón en parte. Blade Trinity introducía a los Night Stalkers, un grupo de cazadores de vampiros liderados por Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds, y Abigail Whistler, interpretada por Jessica Biel. El marketing de la película los ponía al mismo nivel que Blade. Entonces ocurrió el incidente de la camiseta. Goyer llevaba puesta una playera con el logo de los Night Stalkers. Snipes lo vio y explotó. Lo acusó de estar promoviendo a los personajes secundarios sobre Blade. Frente a todo el equipo, la humillación fue pública. Las grietas se estaban convirtiendo en abismos, y entonces Wesley Snipes dejó de aparecer, literalmente. Se encerraba en su tráiler durante horas. El equipo lo esperaba, las escenas se retrasaban, los actores ensayaban con nadie. Cuando finalmente salía, solo aceptaba filmar primeros planos, close-ups de su rostro, nada más. Se negaba a hacer escenas completas con otros actores. El protagonista de la película había dejado de ser el protagonista, se había convertido en un fantasma en su propia producción. La situación se volvió tan absurda que el equipo tuvo que improvisar soluciones dignas de una película de bajo presupuesto. Usaban dobles para planos medios, usaban CGI para insertar el rostro de Snipes en cuerpos de otras personas. Filmaban escenas donde Blade supuestamente interactúa con otros personajes, pero Snipes nunca estuvo ahí. Ryan Reynolds actuaba contra el vacío. Jessica Biel hablaba con marcas en el piso. Una película de $65 millones se estaba rodando como si fuera un montaje de YouTube. Pero lo más surrealista estaba por venir. En algún punto del rodaje, Wesley Snipes dejó de hablar con David Goyer. Completamente. No más discusiones, no más gritos.
solo notas adhesivas, notas pegadas en las puertas, en los guiones, en las sillas, pequeños mensajes firmados no como Wesley Snipes, sino como Blade. Cuando un actor deja de hablar como persona y solo responde como su personaje, la película ya está perdida. El rodaje había pasado de ser un desastre profesional a un colapso psicológico. Ahora, en medio de todo este caos, había alguien pasándola sorprendentemente bien: Ryan Reynolds. Reynolds improvisaba constantemente, hacía chistes entre tomas, trataba de aligerar el ambiente, y como Snipes no estaba ahí la mayor parte del tiempo, Reynolds básicamente actuaba contra nadie y se inventaba sus propias escenas. Años después, Reynolds admitiría que su experiencia en Blade Trinity fue donde nació su estilo para Deadpool. El humor incómodo, la improvisación, romper la cuarta pared, todo germinó en ese set disfuncional. Irónico, ¿no? El caos que destruyó una franquicia ayudó a crear otra. Hasta ahora parece que Wesley Snipes fue el único culpable, el actor problemático, el ego descontrolado, y sí, su comportamiento fue indefendible, pero la historia completa es más complicada. Snipes tenía razón en una cosa: lo estaban desplazando de su propia franquicia. El marketing apenas lo mencionaba, los nuevos personajes tenían más tiempo en pantalla. New Line Cinema estaba probando un spin-off de los Night Stalkers sin Blade. Snipes lo sintió que después de salvar a Marvel, después de 3 películas, lo estaban reemplazando, y tal vez su paranoia no era tan infundada. Su comportamiento fue inaceptable, pero algunas de sus sospechas no eran infundadas. No hay villanos absolutos en esta historia, solo errores acumulados y egos que no supieron ceder. Blade Trinity se estrenó en diciembre del 2004, recaudó $132 millones a nivel mundial. No fue un fracaso comercial total, pero fue la película menos exitosa de la trilogía, y las críticas fueron brutales. Desorganizada, sin alma, un desperdicio de potencial. David Goyer no volvió a dirigir una gran producción de acción por mucho tiempo. Trinity no solo fue una mala experiencia, fue una advertencia para Hollywood. Aunque la película no fracasó del todo en taquilla, el rodaje se volvió famoso por su caos, y eso es imperdonable en un estudio grande. Goyer siguió trabajando, siguió escribiendo, incluso participó en proyectos enormes, pero le tomó mucho tiempo volver a estar al mando como director de una franquicia. En Hollywood no basta con tener visión, hay que demostrar control, y Blade Trinity marcó a Goyer como alguien capaz de crear mundos, pero no de gobernarlos, desde la silla del director hasta que pudo demostrar lo contrario. Wesley Snipes enfrentó consecuencias mucho peores. Sus problemas con el IRS escalaron. En 2008 fue sentenciado a 3 años de prisión por evasión de impuestos. Su carrera en Hollywood colapsó. Blade Trinity no solo terminó la franquicia, casi termina con él. Y la franquicia de Blade murió ahí. No hubo Blade 4, no hubo spin-offs. El plan de expandir el universo se canceló. Nadie ganó, todos perdieron. Pero la historia no termina ahí. En 2024, 20 años después, algo inesperado sucedió. Wesley Snipes regresó como Blade en Deadpool y Wolverine. Y el público enloqueció. Ovaciones en los cines, nostalgia pura. Porque más allá del desastre en Blade Trinity, la verdad es simple. Wesley Snipes es Blade. Es su legado más grande. Es irreemplazable y nadie le puede quitar eso. Su legado no es el caos del rodaje. Es el cazador de vampiros que cambió el cine de superhéroes. Es la actitud, la iconografía, la banda sonora de hip hop y katanas. Blade fue cool antes de que los superhéroes fueran cool. Tal vez Wesley Snipes destruyó Blade Trinity, pero también fue la razón por la que Blade importó. Y al final, eso es lo que recordamos. Su preparación como artista marcial legítimo para encarnar al personaje, su entrega total al papel, sus escenas de acción icónicas, su carisma y la forma en que imponía presencia en pantalla. Wesley Snipes tuvo que entrenar durante horas para prepararse para la saga. No es casualidad que sus escenas de acción sean tan explosivas, y eso tiene una explicación que analizo en este video. Cada arte marcial y cada estilo real que tuvo que dominar para convertirse en Blade. No te pierdas este análisis de las técnicas del antihéroe definitivo de Marvel. No olvides suscribirte y apoyarme con tu valioso like. Te veo en ese video.